Sí, Juan, vos Bueno, manejalo tranquilo si ves que ya bueno, hay gente y están... perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro día en estas jornadas de actualización odontológica realizada por la Comisión de Educación del Colegio de Odontólogos de Tucumán. ¿Sí? Acá tenemos el honor y el placer de tener a la doctora Gabriela Eslar y al doctor Ramiro Ibáñez, en el cual para mí es un honor, porque bueno, yo estoy en la cátedra de odontopediatría, donde ellos es la profesora titular y el profesor adjunto, y es las personas con las que uno aprende el día a día, ¿no? En el manejo de lo que es la odontopediatría y la atención del niño. Así que con hoy contamos la presencia de la doctora Gabriela Slay. Ella es odontóloga, especialista en odontopediatría, es doctora en odontología, docente autorizada, profesora titular de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la UNT, es directora de la Diplomatura en Odontopediatría de la Facultad de Odontología, es dictante de cursos, de charlas y jornadas a nivel nacional e internacional. Y le acompaña también hoy el doctor Ramiro Ibáñez, que él es odontólogo, especialista en odontopediatría, es magíster en educación médica, profesor adjunto de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de la Diplomatura en Odontopediatría, también dictante de charlas, cursos, jornadas a nivel nacional e internacional. Doctores, muy buenas noches y muchísimas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Bueno, buenas noches, Gracias. un gusto compartir con ustedes un ratito, alguna cosa que tenga de interés para todos. Y bueno, esperamos que sea una charla amena y cualquier duda al finalizar, charlar entre todos. Le doy la palabra al doctor Ramiro Ibáñez. Muchas gracias por la invitación. La verdad que nos sentimos halagados de que el colegio nos haga participar de estas jornadas que son tan enriquecedoras y donde se vienen tratando temas bastante interesantes. Y un agradecimiento especial para el doctor Juan Pablo, que ha sido el que nos ha buscado y nos ha llamado para que participemos de esto. Y bueno, cuando Juan Pablo nos llamó, nosotros consideramos que era muy importante la incisiva. Este es un tema que tiene una alta prevalencia a nivel mundial, pero pocos los odontólogos conocen poco acerca de esta patología o de esta hipomineralización molar incisiva. A ver. El término hipomineralización molar incisiva se introduce en el año 2001, que lo introduce el doctor Wergen para describir el aspecto clínico de una hipomineralización, o sea, una falta de mineralización en el esmalte, y que puede afectar a uno o a los 4 primeros molares permanentes, y también puede afectar a los incisivos, y en algunos casos pueden verse afectados también los caninos. La hipomineralización molar incisiva es una patología de importancia creciente en odontopediatría debido a su actual diagnóstico. Su etiología no es clara. Hay distintos factores que son predisponentes para que ocurra. Estos factores pueden ser prenatales, como por ejemplo una fiebre materna en el último mes de embarazo, o infecciones virales también en el último mes de embarazo, como factores perinatales, o sea, en el momento del nacimiento, está la prematuridad, el bajo peso al nacer, los partos prolongados, o sea, de mucho tiempo. Como factores postnatales tenemos los problemas respiratorios, otitis, alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo, también la deficiencia de la vitamina D, alteraciones gastrointestinales, el uso prolongado con medicamentos como amoxicilina o corticoides, y la varicela. Todo esto que tiene que ocurrir en un periodo entre el mes antes de nacer o
hasta los 3 años del niño. Entonces, su etiología no es clara. Hay muchos factores que están relacionados con el diagnóstico de la hipomineralización, pero no hay un factor etiológico que sea claro y que determine qué es lo que la causa de la hipomineralización incisivo-molar. Esto se relaciona entonces con eventos sistémicos, en carencias de oxígeno en la histogénesis del esmalte. Y es de suma importancia el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar las consecuencias graves en la dentición permanente. El diagnóstico es fundamental porque nos va a permitir realizar las medidas preventivas que correspondan para ir protegiendo esos molarcitos cuando van erupcionando. Ya va a hablar la doctora Slay, porque tenemos que hablar de lo que es el diagnóstico y de los tratamientos tempranos de esta enfermedad. Entonces, ya la doctora sobre los tratamientos, pero es importante estar pendiente de la erupción del diente, que muchas veces cuando el primer molar permanente está erupcionando, se puede ver una cúspide que tenga una falla, en este caso, una opacidad que esté marcada, y esto cuando alcanza la oclusión se fractura y deja cavidades muy grandes que son propensas a tener caries de avance muy rápido. Entonces, y también se puede encontrar en el segundo molar temporario, y si hay una presencia de una opacidad en el segundo molar temporario, esto nos va a indicar que casi seguro va a haber una hipomineralización molar incisiva en la dentición permanente. Entonces, esto nos va a permitir empezar con medidas preventivas en una edad temprana del niño o en el momento de la erupción de los molares. Halevik en el año 2010 y Ganin en el 2017 dicen que las opacidades que están demarcadas en la hipomineralización pueden observarse en los segundos molares primarios, como les decía recién, que va anticipando de ser la hipomineralización incisivo-molar. También puede estar presente en cúspides de caninos permanentes, en segundos molares permanentes y en premolares. Por eso es que ellos consideran que el término hipomineralización incisivo-molar no abarca toda la patología, sino que debería buscarse otra terminología para referirse a esta patología, porque no solo afecta a premolares y caninos. Sin embargo, esos son los casos que son muy graves y normalmente los dientes que están afectados son los primeros molares permanentes y los incisivos, sobre todo incisivos centrales superiores. O sea que los dientes más afectados son los molares inferiores, los primeros molares inferiores, después los primeros molares superiores, los incisivos centrales superiores, los incisivos laterales superiores y después los incisivos inferiores. Y también considerábamos que era muy importante plantear este tema porque, como les decía en un principio, hay una falta de conocimiento de parte de la odontología y una alta prevalencia de esta enfermedad. Entonces, muchos odontólogos generales desconocen acerca de la existencia de la hipomineralización molar incisiva y la confunden con otras patologías como ser hipoplasias, amelogénesis imperfecta. En algunos casos dice que es falta de calcio y por eso se destruyen los dientes. Entonces, por esta razón, consideramos de suma importancia conocer a esta patología y hacer su detección precoz. En la cátedra de odontopediatría hemos impuesto en la práctica protocolos de diagnóstico para que los alumnos aprendan a diagnosticar y a tratar tempranamente esta edad. Esta enfermedad se puede manifestar o podemos ver en un molar como una opacidad de color blanco o blanco-amarillenta que puede estar relacionada con las cúspides de los molares, o también nos puede encontremos un molar con una destrucción total y una gran afección de caries. En este caso, estos molares son hipersensibles, tienen una alta sensibilidad al frío, al calor, a los estímulos químicos, como los dulces, por ejemplo. Y en algunos casos puede haber una hipersensibilidad que sea no provocada por un estímulo. Y en estos casos, los pacientes que padecen esta hipersensibilidad
son difíciles de tratar porque esta hipersensibilidad hace que les cueste el cepillado, les dificulta cepillarse los dientes en esa zona, lo cual hace que se produzcan caries, la lesión avanza, se hacen más grandes, y como son dientes permanentes jóvenes, estos tienen unos túbulos dentinarios que son de gran tamaño, por lo cual a través de esos túbulos dentinarios invaden las bacterias y sus toxinas y avanzan rápidamente hasta la cámara pulpar. Entonces, hace que esto sea muy doloroso. E incluso los pacientes cuando lo estamos tratando y están anestesiados, tratar esta cavidad sigue resultando doloroso para el paciente. Por eso, ¿nos están escuchando bien? Sí, sí, hasta ahora sí vamos bien. Yo escucho bien. Si alguien no escucha, lo puede poner en chat, pero sí estamos Por escuchando. momentos se entrecorta un poquito. No sé si es a lo mejor mi problema. Sí, Bien. sí, a mí también se me entrecorta. Bueno, en línea general se escucha en bien. líneas generales vamos bien. Bueno, entonces el objetivo de plantear esto en la cátedra, de que los alumnos empiecen a diagnosticar tempranamente la hipomineralización, primero que la detecten, después que la detecten, la diagnostiquen y lo puedan reconocer y fichar. El objetivo de esto es diagnosticar precozmente la hipomineralización debido al rápido avance que tiene esta y las consecuencias para la salud bucal del niño. Como le decía, si nosotros lo diagnosticamos tempranamente, podemos utilizar medidas preventivas que eviten que se produzca la destrucción o la fractura del esmalte. O en el caso de que se empiece a producir una fractura del esmalte o se produzca una pequeña fractura del esmalte, corregirlo para evitar que haya hipersensibilidad y caries. Entonces, como le decía, la enfermedad clínicamente se puede manifestar como unas manchas amarillentas que se encuentran en la zona de las cúspides de los molares, o sea, abarcando las caras oclusales y vestibulares. O también se puede manifestar como un diente que ya está fracturado con una gran destrucción coronaria. Como antecedente podemos decir que la descripción de anomalías de esmalte dental más antiguas son hace 200 años y que estaban relacionadas con el raquitismo, el sarampión y el escorbuto. En el año 1975, Winter y Brook detallan como objetivo del tratamiento de la melogénesis imperfecta aliviar el dolor causado por la dentina expuesta. Entonces ellos en el año 1975 veían que había una dentina expuesta y se provocaba un dolor y lo que buscaban era calmar o sea, buscar un tratamiento destinado a aliviar ese dolor. En 1987, McDonald, Andlau y Rock describen hipoplasias e hipomineralizaciones reconociendo como posible etiología factores genéticos y ambientales. En realidad de lo que decíamos es que los factores no son genéticos, o sea, eso es una diferencia que va a tener con la menogénesis imperfecta, con la que muchos odontólogos confunden esta patología. A partir del año 2001, Wergen señala la necesidad de crear un nombre para agrupar y poder estudiar a este grupo de defectos del esmalte, que no son de origen conocido, como la melogénesis imperfecta, los dientes de Turner o otras patologías, y cuya etiología es desconocida. Entonces, en el año 2003, en la reunión de la Academia Europea de Odontopediatría que se realizó en Atenas, se acepta el término hipomineralización molar incisiva para agrupar a estas patologías. Yo le decía que esta es una patología que tiene una alta prevalencia. Pueden ver que en Finlandia tiene una prevalencia del 19,3%, en Alemania un 5,6%, en Turquía un 14,9%, en Australia un 44%, y bueno, en un estudio de la doctora Biondi en el año 2013, eso es una publicación de la doctora Biondi del 2013, pero la investigación la hace en el 2010 y determina que en Cava hay una prevalencia del 15,9%. La diferencia se explica teniendo en cuenta los diferentes conceptos de inclusión y exclusión. También tiene que ver
con el conocimiento que hay sobre la patología, y eso serían los criterios de inclusión, y también sobre la edad en la que se realizaron los estudios. En una distribución mundial, podemos ver que Argentina se encuentra entre un 10 y un 19%, y los países más afectados serían Dinamarca y Estados Unidos. Este es un estudio del año 2021. Histológicamente, podemos ver que cuando se trata de manchas de color blanco cremoso, el esmalte afectado está en el interior y recubierto por un esmalte sano. En el caso de las manchas amarillas amarronadas, este es un esmalte que es más poroso y que ocupa todo el espesor del esmalte. La hipomineralización comienza en la unión amelodentinaria y no en la superficie del esmalte, o sea, está en la profundidad del esmalte. Por eso, en los casos de hipomineralización leve, la hipomineralización permanece limitada al tercio interno. Los 2 tercios externos del esmalte que cubren la hipomineralización interna permanecen relativamente intactos. La unión entre el esmalte interno hipomineralizado y el esmalte superficial se sitúa a nivel de una de las estrías de Retzius. Por el contrario, en los casos graves, toda la capa de esmalte está hipomineralizada y se requiere un tratamiento de restauración complejo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la hipomineralización siempre afecta el tercio incisal y tercio medio, pero no afecta el tercio cervical. ¿Sí? En el caso de los molares afecta el tercio oclusal y medio, pero no afecta el tercio cervical. Y acá en Atenas, en el año 2013, se establecieron los criterios de diagnóstico, o sea, cómo arribar al diagnóstico de una hipomineralización y no caer en la confusión de otra patología. Y determinaron que hay 5 criterios a tener en cuenta. Uno son las opacidades delimitadas, es decir, que son alteraciones en la translucidez del esmalte de un espesor normal. El esmalte tiene un espesor normal, no está adelgazado el esmalte. Estas manchas o estas opacidades pueden ser variables en grado y tienen una superficie lisa, tienen un color blanco, amarillo o marrón. Y el color va a variar de acuerdo a la gravedad y a la cantidad de esmalte que esté afectado. También puede haber fracturas de esmalte post-erupción. Esto se produce una pérdida de la superficie del esmalte inicialmente formada después de la erupción. La pérdida del esmalte está frecuentemente asociada a una opacidad delimitada preexistente, es decir, tenemos la opacidad, el esmalte que está frágil, y cuando el diente entra en oclusión se fractura. También podemos encontrar restauraciones atípicas, es decir, el tamaño y forma de las restauraciones de uno o más primeros molares no sigue el patrón de caries de los restantes dientes del individuo. Entonces, normalmente las caries en el individuo son tipo oclusal o próximo oclusales. En este caso, lo que están afectados son las cúspides. Entonces, las restauraciones tienen un patrón diferente a lo de lo que sería la caries normal. Normalmente son restauraciones muy amplias de gran tamaño que invaden las cúspides. Pueden verse opacidades en el contorno de las restauraciones y también vamos a ver restauraciones en caras vestibulares de los incisivos que no están relacionadas con traumatismo. También podemos encontrar exodoncia de primeros molares permanentes debido a la hipomineralización, o sea, una ausencia temprana del primer molar permanente asociada a opacidades o restauraciones atípicas en otros elementos. Es decir, podemos ver que un diente se ha perdido tempranamente, pero observaríamos que en los otros molares que no han sido extraídos, podemos ver opacidades o restauraciones atípicas. O, en el caso de que se haya realizado la extracción de los 4 primeros molares, podemos observar las opacidades en los incisivos. Los dientes afectados pueden padecer sensibilidad muy exagerada, y esto hace que disminuya la efectividad de los anestésicos locales. En lo que le decía de que cuando estamos tratando estas afecciones, esta patología, por más que el paciente esté anestesiado, cuando tocamos o cuando intentamos eliminar un poco de carie con un excavador, el paciente salta de dolor. Entonces,
es muy importante lo que es la desensibilización de estos elementos dentarios previos al tratamiento. Como diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciarlo con lo que es amelogénesis imperfecta, con la que se confunde muchas veces, con la hipoplasia, la fluorosis, la mancha blanca o la hipomineralización traumática. En cuanto a la amelogénesis imperfecta, la diferencia es que tiene un origen genético y que afecta a todos o casi todos los elementos dentarios, tanto de la dentición temporaria como de la dentición permanente. En el caso de la hipoplasia hay una disminución en la cantidad de tejido dentario, y en cambio la hipomineralización hay una falta de mineralización del tejido dentario. En cuanto a la fluorosis puede ser leve, moderado o grave. Leve y moderada se va a manifestar como manchas blancas de color tiza que se encuentran afectando el esmalte del diente, que son zonas hipomineralizadas, pero la diferencia con la hipomineralización es que tiene una etiología conocida, porque fácilmente podemos preguntarle al paciente si ha consumido flúor y nos va a dar, o si es de alguna zona que tenga una cantidad elevada de flúor en el agua, y ya vamos a saber que se está tratando de una fluorosis. En el caso de la, bueno, acá podemos ver, en el caso de fluorosis, que son las manchas blancas, amarillentas, pero están relacionadas con un consumo de flúor. En el caso de la mancha blanca, se localiza, a diferencia de la hipomineralización, que yo les decía que se localiza en el tercio incisal o en el tercio oclusal y tercio medio. En el caso de la mancha blanca se localiza hacia el tercio gingival y va a estar siempre relacionada con placa bacteriana. La hipomineralización traumática se produce, en este caso, vemos un incisivo permanente con una opacidad provocada por un traumatismo en un diente temporario que ha dejado como secuela, una intrusión de un diente temporario que ha dejado como secuela esta hipomineralización traumática en el diente permanente. Pero en este caso va a estar afectado solamente ese incisivo o el diente vecino, de acuerdo a lo que sea la fuerza del golpe, pero no van a estar afectados los molares. Entonces ahí tenemos la diferencia entre lo que sería la hipomineralización traumática con la hipomineralización incisivo-molar. También podemos hacer una diferenciación con lo que son las infecciones del diente temporario, que a veces una infección en el diente temporario deja una mancha o una opacidad amarilla, amarronada en los premolares cuando erupcionan, ¿sí? Pero va a estar afectando a los premolares y la hipomineralización afecta a incisivos y molares principalmente. Y acá pueden ver en la hipoplasia hay menor cantidad de tejido, ¿sí? Pero el resto del esmalte es normal, es sano. Clínicamente, en la exploración de un diente con hipomineralización podemos apreciar opacidades que varían de color blanco tiza al amarillo marrón, y los límites del esmalte normal son lisos y irregulares debido a la alteración de la matriz. Por lo general, las zonas afectadas suelen ser las cúspides de los molares y vestibular de los incisivos. La porosidad es variable según la magnitud del defecto. Decíamos que las opacidades amarillo-marrón son más porosas y abarcan todo el espesor del esmalte, o sea que son de mayor gravedad. Es un esmalte más frágil y más propenso a fracturarse. Las opacidades blancas son menos porosas y se localizan en el interior del órgano del esmalte. Ese esmalte hipomineralizado puede fracturarse con facilidad debido a su fragilidad y poco espesor, sobre todo en el caso de los graves, lo que puede dejar desprotegida la dentina y favorecer el desarrollo precoz de caries y de erosión. Los dientes afectados con esta patología son más sensibles al frío y al calor, y por lo tanto difíciles de anestesiar. Estos dientes pueden presentar también una grave molestia para el niño debido a la alta sensibilidad a los cambios térmicos o dolor en la técnica de cepillado o en la aplicación de fluoruros. Entonces, cuando se erupciona un diente con hipomineralización, con una opacidad amarillo-marrón, un esmalte muy poroso, muy frágil, el diente a veces antes de entrar en erupción se fractura. Esto, al ser tan sensible, porque hablábamos del conductillo dentinario, del diente joven, hay mucha sensibilidad
y al niño le cuesta cepillarse porque eso le provoca dolor. Entonces, sobre la patología que ya tenemos, se complica más y se genera caries, con un avance rápido porque estamos tratando un diente que tiene todos los conductillos expuestos. Entonces, el avance carioso se hace bastante rápido. Según Preuser, la afectación puede ser de 3 grados. Grado 1, las opacidades se localizan en áreas que no suponen tensión para el molar, o sea que no están en zonas de no oclusión, como caras vestibulares, por ejemplo. De grado 2, el esmalte hipomineralizado, de color amarillento marrón, con afección de las cúspides, con pérdida leve de sustancia y sensibilidad dental. Las opacidades suelen hallarse en el tercio incisal oclusal. Grado 3, hay una deficiencia mineral de gran escala con coloraciones amarillentas marrones y grandes defectos en la corona, con gran pérdida de esmalte y en algunos casos destrucción coronaria. En estos casos suele producirse fractura de esmalte, poseducción e hipersensibilidad. Matumuju, en el año 2006, clasifica a las hipomineralizaciones como leve, moderada o grave. La hipomineralización leve serían opacidades bien delimitadas en zonas sin presión masticatorias. Son opacidades aisladas, el esmalte se encuentra íntegro en la zona de las opacidades, sin historia de hipersensibilidad dentaria, sin caries asociadas a los defectos del esmalte, y si está involucrado un incisivo, su alteración es leve. En el caso de las hipomineralizaciones moderadas, podemos encontrar restauraciones atípicas, opacidades bien delimitadas en el tercio oclusal, sin fractura poseductiva del esmalte o caries limitadas a 1 o 2 superficies, pero sin involucrar las cúspides. Puede padecer una sensibilidad dentaria normal, y los pacientes o sus padres expresan frecuente preocupación por la estética. En el caso de la hipomineralización grave, vamos a encontrar fractura de esmalte en el diente erupcionado, historia de sensibilidad dental, amplia destrucción por caries asociada al esmalte alterado, destrucción coronaria de rápido avance y compromiso pulpar, restauraciones atípicas defectuosas, y los pacientes o sus padres expresan frecuente preocupación por la estética y por la hipersensibilidad. Esta es la ficha que utilizamos nosotros en nuestra cátedra con la idea de registrar estos casos de hipomineralización molar incisiva. Entonces, vamos viendo si los pacientes que ingresan a nuestra cátedra tienen o encontramos hipomineralización molar incisiva. Y ahí vemos qué dientes están afectados, que decíamos que pueden ser 1 o los 4 molares, y también pueden estar afectados los incisivos. Y podamos saber los tipos de opacidades que tengan, que puede ser leve, moderado o severa, según la clasificación que acabamos de ver, y si tienen pérdida de estructura del esmalte o no. El diagnóstico temprano es importante para brindar las recomendaciones a los padres sobre el uso de dentífricos fluorados con más de 1450 partes por millón de flúor. También es importante hacer control de higiene, donde se indicará la técnica adecuada para cada paciente, teniendo en cuenta que un niño hasta los 8 años necesita del control de los padres y de la ayuda de los padres para la técnica de cepillado. También es muy importante, si es importante para un niño, digamos, sin la patología, hacer un control de ingesta de hidratos de carbono, imagínense que en este caso de molares que están abiertos, que están fracturados y que constituyen nichos ecológicos, el control de higiene y el control de ingesta de hidratos de carbono es sumamente importante. También en este enfoque preventivo es importante realizar selladores de fosas y fisuras, pero previo a la realización de los selladores de fosas y fisuras, se debe tratar la superficie con hipoclorito al 5%. Esto sirve para remover las proteínas intrínsecas del esmalte, y también se recomienda usar adhesivos de 5ª generación previo a la aplicación del sellador. Para no utilizar estos adhesivos de 5ª generación, son los que traen el ácido grabador, o son autograbadores, y son autolimitantes también. Entonces, no utilizan ácido que
complicaría la situación que estamos trabajando sobre un esmalte que ya tiene mala calidad. También es muy importante el uso de selladores ionoméricos durante el proceso eruptivo, pero eso lo vemos después, ya lo va a contar la doctora Slay. Para realizar una técnica adecuada de diagnóstico, es importante que el diente esté limpio y húmedo. Esto a partir de los 6 a 8 años de edad se deben realizar controles para evaluar todos los dientes con posible compromiso. Y en la anamnesis también es importante para descartar la fluorosis y los factores locales. Que decíamos que la fluorosis va a estar relacionada con su ingesta de flúor o una zona donde haya excesiva cantidad de flúor en el agua. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, ya lo que ya hemos hablado, que son las opacidades desmarcadas, fracturas adamantinas posteruptivas, restauraciones atípicas y extracciones de primeros molares debido a hipomineralización relacionadas con también opacidades o restauraciones atípicas en otros elementos de la cavidad bucal. Entonces, la opacidad demarcada comprende un defecto que involucra una alteración en la translucidez del esmalte de grados variables, y el esmalte afectado tiene un espesor normal, la superficie es lisa y puede tener un color blanco, amarillo o marrón. La fractura adamantina posteruptiva es un defecto que indica deficiencia en la superficie después de la erupción del diente, o sea, hay una pérdida de la superficie adamantina luego de la erupción. La pérdida se asocia a la presencia de las opacidades preexistentes. Las restauraciones atípicas, el tamaño y la forma de las restauraciones no coincide con el estado de caries del paciente. En muchos casos los molares presentan restauraciones que se extienden a la superficie lisa del vestibular o lingual. En el límite de la restauración frecuentemente se observan opacidades. En los incisivos se observan restauraciones vestibulares no relacionadas a un traumatismo. Los molares extraídos por mí, la extracción del primer molar permanente debe ser relacionado a otros dientes del paciente. Se sospecha extracciones como consecuencia de hipomineralización cuando hay opacidades o restauraciones atípicas en los otros primeros molares o ausencia de los mismos, es decir, que también han sido extraídos. También cuando están ausentes los primeros molares y hay presencia de opacidades demarcadas en los incisivos, y es poco probable que se extraigan los incisivos por hipomineralización. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que la hipomineralización son defectos cualitativos del desarrollo del esmalte. Su etiología no es local, o sea, no es traumática, no es infecciosa. Es una etiología sistémica, no es genética, que no está relacionada con la ingesta de fluoruros, que aparece en niños sin problemas graves de salud, es decir, niños sanos pueden tener esta patología, que involucra a uno o más de los 4 primeros molares permanentes, así como también a los incisivos. Y los molares siempre están comprometidos y a veces se pueden afectar los incisivos. Cuando solamente están afectados los incisivos, se debe sospechar de otro origen, como por ejemplo la hipomineralización traumática. Bueno, continúo con esta parte de tratamiento porque habiendo presentado esta patología es muy importante que sepamos ahora qué hacer con ella. Ya vemos que es una patología muy problemática porque apenas erupciona el molar y de acuerdo a la gravedad de cómo se presente, va a requerir un tratamiento rápido, efectivo, y sobre todo que esté destinado a combatir el dolor que siente el paciente, porque son molares que están muy sensibles, extremadamente sensibles. Entonces, hemos consultado una amplia bibliografía para que podamos dar todas las posibilidades de restauración, de prevención, y qué materiales disponemos, por qué herramientas para poder ayudar a los pacientes que padecen de esta patología. Primero, determinar el riesgo de caries del paciente y hacer el asesoramiento dietético. Aplicaciones de barnices o geles florados con frecuencia de acuerdo al riesgo, obviamente, y el uso, esto ya lo voy a describir uno por uno, pero en líneas generales ha dado buen resultado,
el uso de CPP-ACP, que es fosfopéptido de caseína y fosfato de calcio amorfo en forma diaria. Las medidas preventivas como la higiene y las topicaciones con flúor y los selladores van a prevenir toda la destrucción de estos molares que están afectados por MI. Yo le voy a decir MI para no repetir tanto, hipomineralización molar incisiva. La pérdida de esmalte hace que los dientes sean muy sensibles, puesto que a veces va a ser necesario la colocación de una corona para cubrirlo completamente y que el paciente, porque a veces hasta un agua natural les puede provocar dolor. Los materiales de los que nosotros disponemos son los materiales estándar. Bueno, en algunos lugares, como en algunos CAPS o en algunos hospitales, todavía están usando amalgamas, entonces mencionamos que hay amalgamas, resinas, ionómeros vítreos, coronas y carillas como alternativas. Y acá voy a repetir algo que dijo Ramiro, que nosotros preconizamos, y en general se preconiza el uso de primers de autograbado para evitar la pérdida de tejido con el uso del ácido fosfórico al 37% que utilizamos para las técnicas con resinas compuestas. Teniendo en cuenta que las MIP son defectos cualitativos del esmalte, uno ya tiene que pensar que los mecanismos de adhesión micromecánica se van a ver alterados o afectados si nosotros pretendemos realizar una restauración con resina de entrada como una solución a este problema, que de hecho no sería. Hace muchos años atrás, bueno, no tan muchos, pero hace varios años atrás, por ahí del 2012, 2013, será hace 8 años, tuve el gusto de hacer una consulta con el doctor Graham Mount de Australia, que ustedes saben que él es uno de los padres bueno, de los ionómeros vítreos, porque ha sido una persona sumamente estudiosa que se dedicó justamente al estudio de este material y a todas sus ventajas en el uso clínico. Y además fue el iniciador de la filosofía de mínima intervención, que es un movimiento que surge de su grupo de estudios. Y a él le consulté cuál sería el material de elección, según él, para tratar esta patología. Y él aconsejó el uso de ionómeros vítreos como material de primera elección para esta finalidad. Y esto está fundamentado en que son molares muy sensibles, el esmalte está dañado porque no tiene la misma composición de un esmalte normal. Si bien la cantidad de esmalte es la misma de un elemento normal, no tiene la misma cantidad de iones minerales que el resto. Entonces lo hace más poroso, está dañado y no permite una buena adhesión del tipo resinoso. Otro factor al que tener en cuenta también es que estas piezas dentarias presentan mucha dificultad en cuanto a la anestesia. Hay veces que nosotros podemos anestesiar y no va a tomar la anestesia. El paciente va a sentir toda su cara adormecida, pero sin embargo nosotros tocamos la pieza dentaria y le duele. Los ionómeros vítreos son materiales que tienen características óptimas para el empleo en estos casos. Primero, principalmente por su adhesión química a la estructura de los elementos dentarios, tanto esmalte como dentina. Y esto es muy bueno porque va a permitir un sellado marginal óptimo. Liberan iones fluoruros y se puede aplicar sobre un tejido desmineralizado y realizar un control posterior y vamos a ver que ese tejido remineralizado ya tiene mayor cantidad de mineral, disminuye la sensibilidad y nos permite un tiempo bastante amplio para poder mejorar la calidad de restauración, teniendo en cuenta que un molar es una pieza fundamental en una oclusión fuerte durante la masticación. Entonces, nosotros podríamos decir que puede haber un plan de tratamiento que se aplica a las MIP, que por un lado veamos la gravedad y cómo procedemos. Si nosotros tenemos dientes con opacidades demarcadas y estamos hablando de una MIP leve, por ejemplo, una hipomineralización que solamente presente una mancha de color blanco o
sí, blanco o amarillo muy clarito, y que afecte una superficie en particular de molares y o de incisivos y caninos, nosotros lo primero que vamos a hacer es controlar ese medio, y esto lo vamos a hacer con el control de placa bacteriana, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Enseñanza de técnicas de cepillado, una higiene minuciosa, tanto a los padres como al niño. Sobre todo teniendo en cuenta, y esto lo vemos mucho en nuestra cátedra y en el consultorio, que los que atendemos muchos chiquitos, el niño no va a advertir que tiene una muela nueva y que esa muela es permanente. Los padres tampoco lo advierten. Entonces no hay nadie que se ocupe de la observación de esa pieza dentaria, sobre todo si viene con una mancha y no conocemos. Muchas veces los padres creen que es un molar de leche todavía, que tiene que salir a esa edad porque no conoce. Entonces, la técnica de cepillado va a ser fundamental, el control de la placa bacteriana. Si no hay biofilm dentario, no va a haber posibilidades de caries. Puede haber deterioros en la superficie de este molar por su baja cantidad de minerales, pero no se va a cariar, y eso nos importa mucho porque no queremos que estos niños pequeños pierdan ese molar que es fundamental para la oclusión futura. El asesoramiento de dieta, esto va de la mano con las técnicas de higiene, comer bien, comer saludable, en horarios, las 4 comidas y las colaciones, no ofrecer alimentos dulces a los niños, sino otro tipo de alimentos, como frutas de estación, por ahí un helado si él quiere algo dulce, algo menos cariogénico que no sea gaseosa azucarada, gomitas, por ejemplo, chupetines, chicles azucarados, caramelos ácidos y todas cosas pegajosas y muy dulces. También en estas opacidades demarcadas, cuando son leves, vamos a echar mano a la aplicación tópica de fluoruros, que tienen alta concentración, por supuesto, y que vamos a poder utilizar en geles y en barnices. Y, por supuesto, un control periódico para tener control sobre esta patología en esta pieza dentaria. En este caso, nosotros podemos usar fluoruros tópicos en gel, porque acá hay una muy baja sensibilidad, porque no está expuesta la dentina, no está roto el diente, simplemente tiene una mancha. Cuando nosotros encontramos dientes con fracturas post-eruptivas, es decir, ya erupciona la pieza dentaria, particularmente el primer molar permanente, y vemos que se rompió esa superficie, lo primero que vamos a hacer en el mismo orden que recién, vamos a utilizar las técnicas de cepillado para que el paciente pueda hacer un autocuidado en casa y los padres estén pendientes. Asesoramos la dieta, la aplicación tópica de fluoruros de alta concentración, sobre todo en estos casos con barnices florados, que podrán ser barnices florados normales, comunes, que se aplican, o también aquellos que son fotopolimerizables y que aseguran una mayor permanencia con respecto a la superficie afectada. También vamos a hacer recitaciones, pero antes de eso también podemos utilizar el CPP-ACP, que en aplicaciones diarias después del cepillado. Vamos a realizar protección y mineralización con el uso de ionómeros vitreos de alta densidad, y entre estos ionómeros puede estar incluido Fuji 9, que es un ionómero vitreo de alta densidad, también Fuji 7, que es de alta densidad, pero que está especialmente pensado para amplias superficies de gran afectación, donde hay mucha sensibilidad y donde nosotros simplemente con limpiar los restos de comida y lo más superficial podemos aplicarlo dándole un tiempo a esa pieza a que se recupere, se remineralice y podamos ir implementando el uso de otros materiales que rellenen otras necesidades tanto mecánicas como estéticas, por ejemplo. También otro ejemplo de un ionómero vitreo de alta densidad que podemos utilizar es el Ketat Molar Easy Mix, y les damos estos nombres porque consideramos que son los de mejor calidad en cuanto a materiales, y así obtengamos un mejor resultado. La recuperación de la morfología mediante el uso de otros materiales van a ser utilizados posteriormente de acuerdo a cómo reacciona esa pieza dentaria y al grado de destrucción o alteración que presente en el momento de realizar.
Y por último tenemos el deterioro severo de los molares, donde ya la pieza dental está muy afectada, ya generalmente ha sido víctima de una lesión de caries que ha invadido hasta la pulpa, con destrucción coronaria, y estamos hablando de un paciente de entre 6, 7 años, 8 años a veces, y estas piezas tan destruidas, con un pronóstico tan sombrío como es una endodoncia en un molar en un paciente pequeño, luego la confección de un muñón y una corona, y eso sabemos que tiene que durar toda la vida, y muchas veces preferimos, con los nuevos criterios que hay hoy en día, podemos hacer la extracción de esa pieza dentaria, de ese primer molar, siempre y cuando, bueno, cuando consideramos de que el segundo molar permanente va a ocupar ese espacio, es hasta cuando está formado el primer tercio de la raíz del segundo molar permanente. Pero si este tiempo ya pasó y ya se ha formado el segundo molar permanente, no vamos a suponer que extrayendo el 6 y el 7 va a ocupar de motu propio ese espacio, sino que podemos derivarlo, si no hacemos ortodoncia, lo derivamos a un ortodoncista para que realice un cierre oportuno de ese espacio vacío. Entonces acá vemos los materiales que nosotros podemos utilizar para comenzar nuestra tarea con cepillos adecuados, con características que sean las correctas para que el niño pueda realizar la higiene. También la utilización del hilo de seda por parte de los padres, porque es de difícil manejo en la zona posterior, entonces eso le damos a la mamá o al papá para que aprendan a limpiar bien esa zona. Acá nosotros tenemos el barniz de flúor. Acá los barnices, ¿por qué es importante tener en cuenta? El barniz no tiene un pH ácido, sino un pH más bien alcalino o neutro, pH de 7. Entonces, lo que sí va a tener una mayor concentración de flúor, 2,26. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El resultado es el mismo, porque a pesar de que tiene mayor concentración, lo mismo va a liberar una determinada cantidad de ion fluoruro y va a producir la remineralización. Pero los barnices tienen una propiedad que es estar adheridos a la superficie del diente, pudiendo actuar mayor cantidad de horas si se toman en cuenta ciertos cuidados, como no masticar cosas duras en las próximas 4 horas después de la aplicación del barniz. Entonces, esto va a dar como resultado un efecto de sustantividad, mayor duración en el tiempo en que tiene que actuar este material, y eso va a dar más beneficios y va a desensibilizar más rápidamente a ese molar. ¿Con qué frecuencia le vamos a aplicar ese barniz al paciente con esta patología? Bueno, yo particularmente, y debido al alto costo de los barnices y a que las obras sociales no lo reconocen, los recomiendo una vez por mes, con controles periódicos del paciente para hacer un control de la higiene y cerciorarse de que el asesoramiento dietético esté siendo llevado a cabo, porque si no nuestras medidas no tienen sentido. Una vez al mes aplicar el barniz de flúor y luego controlar la sensibilidad del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros aplicamos el barniz florado. A la próxima sesión, antes de empezar, tiramos un chorrito con la jeringa triple, suavemente de aire y de agua, y notamos si el paciente nos dice que le está molestando o ya no lo siente. Entonces vamos disminuyendo la cantidad de aplicaciones hasta quedar con una aplicación trimestral, y cuando el paciente ya no presenta sensibilidad puede pasar a los fluoruros en gel. Bueno, vamos. Acá tenemos imágenes con la aplicación del barniz florado y con la aplicación del gel. Y esto que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar mucho porque muchos no conocemos, y cuando conocemos nos asustamos por los precios. Esto se llama Mi Paste, que puede ser también Mi Paste Plus. ¿Qué es lo que es Mi Paste? Esto es fosfopéptido de caseína y fosfato de calcio amorfo. Mi no es de mi pasta, de mío, sino de mínima intervención. Este es un material que surgió con esta filosofía de la mínima intervención,
donde se descubrió que este material derivado de la caseína, de la leche, incrementa el calcio y el fosfato en la placa. Es un agente remineralizante y también produce la desensibilización de las piezas dentarias afectadas por la hipersensibilidad. ¿Cuándo están indicados? En tratamientos de manchas blancas, por ejemplo, da muy buen resultado porque, como dice Ramiro, no deja cicatriz, es el único material que aplicado sobre una mancha blanca durante todos los días, mucho tiempo, lleva al disimulo de esa lesión sin dejar una huella tan tangible como si remineralizáramos con otro material. Entonces, este material, ¿qué es lo que va a hacer? Va a prevenir la desmineralización, promoviendo la remineralización y estabilizando los iones de calcio y haciéndolos solubles para que el diente pueda remineralizarse bien. Además, tiene un efecto, o tendría, porque no hay mucha evidencia científica al respecto, pero así como ustedes ven en esta presentación, Mi Paste, viene uno que se llama Mi Paste Plus, que además de tener este material, el fosfopéptido de caseína y el fosfato de calcio amorfo, también tiene flúor, tiene fluoruro de sodio, y entonces la sinergia que hacen entre los dos hace que sea más efectivo su uso según los fabricantes. Y acá nosotros tenemos una fase de protección y mineralización con el uso de ionómero vítreo de alta densidad que mencionaba recién. Es probable que todas las restauraciones que ustedes vean con ionómero vítreo en esta altura de la enfermedad, en el momento en que nosotros descubrimos que hay una gran cavitación y altísima sensibilidad, antes de decidir que esa pieza dentaria vaya indefectiblemente en endodoncia, la vamos a proteger y vamos a utilizar estos ionómeros, que son materiales maravillosos, de muchísimas condiciones, y que lo podemos emplear de esta forma que ustedes ven. Es una restauración muy poco o nada estética. Encima Fuji 7 tiene un color salmón, rosado, se pone con el tiempo, y uno le puede parecer feo, pero lo que está ocurriendo en el interior de ese elemento dentario es fantástico, porque lo que está viendo es una masiva liberación de cloruro, hay una obliteración de los canalículos dentinarios con la consecuente pérdida de sensibilidad, y la pulpa se va alejando de la superficie, lo cual permite que ese tejido que nosotros dejamos debajo se endurezca, se remineralice. Al tiempo, nosotros siempre vamos a estar haciendo controles, y cuando vemos que se deteriora una parte de esta restauración, rápidamente la volvemos a sellar con ionómeros vítreos. Y ustedes ven que este molar no está completamente erupcionado, o sea que no tiene posibilidades de un aislamiento absoluto, de una restauración fantástica para solucionar el problema. Entonces, este tipo de restauraciones va a ser a largo plazo. Vamos a tener que tener la paciencia de esperar mucho tiempo para poder hacer una restauración magnífica, devolver anatomía, estética y función a este primer molar permanente. Y acá vemos, por ejemplo, un caso que decimos fase de recuperación morfológica mediante el uso de otros materiales, pero esto ya, miren cómo cambia. En la primera imagen de la izquierda ven un molar que está protegido con un ionómero vítreo y que le falta una parte, porque ya es una restauración antigua, pero este molar ya ha terminado y ha completado la erupción dentaria, incluso está el segundo molar permanente, y ustedes miren cómo ahora se puede restaurar ese molar sin dificultad y estéticamente queda muy aceptable. Lo mismo ocurre con este incisivo central de un paciente que tiene una pérdida ya de tejido desde la hipomineralización molar incisiva, y miren cómo después se puede restaurar, se puede hacer una carillita y esto va a estar solucionado. Y en el caso de la extracción y cierre del espacio mediante ortodoncia, porque si este segundo molar ya alcanzó una madurez radicular, no va a reemplazar en el lugar al primer molar permanente. Simplemente va a quedar en su lugar y va a quedar el espacio vacío. Pero con ortodoncia, acá vemos un caso que es gentileza de la doctora Gilda Lezón, ortodoncista, que nos muestra cómo ha logrado cerrar ese espacio posterior a la extracción de estos molares con hipomineralización molar incisiva,
y el caso queda resuelto exitosamente. Entonces, como un repaso, el tratamiento de los chicos que tienen MID o HIM tiene que estar dirigido primero al diagnóstico y al establecimiento del riesgo de caries, como primera medida. Cuando se presenten dientes con pérdida de esmalte y dentina desmineralizada, vamos a hacer, primero que nada, un manejo integral del paciente, porque este paciente no es un paciente común, es un paciente especial, siente mucho dolor e imposibilidad de cosas normales, como pasar el cepillo de dientes sobre las lesiones, porque duele mucho. Entonces tenemos que tratar de ofrecer a estos pacientes un tratamiento indoloro y que le permita la colocación de restauraciones intermedias, como les estaba diciendo, con materiales que produzcan remineralización. Todo esto para quitar esa sensibilidad, para alejar la pulpa de la superficie y para poder luego hacer una restauración clínicamente adecuada con todas las características como debe ser. Si nosotros vemos la fotografía de la izquierda, quizás nos horrorizamos porque decimos, qué feo esto que tiene el paciente. Pero lo bueno es lo que hay debajo de eso feo, que nos parece a la vista, pero abajo se está produciendo un intercambio iónico de fluoruros que le hace mucho bien a esa pieza dentaria y por sobre todas las cosas va a quitar el dolor, que es con lo que lidiamos, lo más importante, con lo que lidiamos cuando hacemos el diagnóstico de esta patología. Nosotros nos enfrentamos a un reto bastante grande al tratar a estos pacientes, porque aún cuando nosotros colocamos anestesia en cantidad, sí, la anestesia toma todo menos esta pieza dentaria. Entonces, un impedimento. Y cuando nosotros queramos utilizar nuestros materiales adecuadamente, lo vamos a poder realizar, pero más adelante en el tiempo. Y como opciones de tratamiento durante la erupción de la pieza dentaria, nosotros estando los molares sin terminar su proceso eruptivo, analizamos lo siguiente. Si son primeros molares hipomineralizados, pero que están enteritos, sin ninguna ruptura y solo con una mancha, con una opacidad demarcada, ¿qué hacemos? Sellador de fosa y fisura. Que va a ser, por supuesto, ese sellador, si el molar está erupcionando, va a ser un sellador ionomédico. Si nosotros tenemos una pérdida temprana de esmalte y se rompe ese primer molar en erupción, ¿a qué vamos a echar mano? Nuevamente a nuestros ionómeros vítreos, ya sean de alta densidad o también se pueden utilizar ionómeros vítreos resina, tales como Fuji 2LC, como Vitremer y otras. Se me ocurren esas marcas porque son las que uso, pero pueden ser otras marcas comerciales también. ¿Y qué opciones restaurativas tenemos? Cualquier decisión de tratamiento debe ser tomada con cuidado porque son pacientes que tienen dientes inmaduros, con pulpas bien amplias y muy sensibles. Y además hay que planificar las restauraciones, las que tienen que tener un largo término de longevidad para minimizar la necesidad de un tratamiento futuro. Siempre que tratemos una pieza dentaria con MID, vamos a tener un tratamiento futuro porque estas restauraciones que hacemos ahora son porque tienen una finalidad no solamente de restaurar, no terapéuticas. Estamos poniendo un medicamento, por decirlo así, algo que actúe para mitigar el dolor, para cerrar o obliterar esos canalículos dentinarios, que la pieza quede realmente reforzada. Y antes que nada, mencionarles que nosotros tenemos que actuar muy preventivamente con la hipomineralización molar incisiva. Hay dos formas de actuar: en el hogar, porque la familia siempre participa con el cuidado de estos pacientes. En realidad la familia debería participar en todo tipo de tratamiento que involucre a un niño, porque el niño no es capaz y no tiene por qué ser responsable de su propia salud siendo chiquito. Para eso están su mamá, su papá o sus personas responsables. Y en el consultorio, nosotros hacemos prevención en el hogar con el asesoramiento dietético, así como estamos viendo en pantalla, alimentación saludable, consumo de frutas, de verduras, de toda variedad de alimentos, no golosinas,
no alimentos que en realidad no son alimentos, son golosinas, que no nos están sirviendo en este momento. Pastas floradas con al menos 1450 partes por millón de ion fluoruro, porque en esa concentración sí va a actuar en forma terapéutica la pasta dental. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque es una pasta para adultos que la vamos a aplicar en el niño, puesta sobre el cepillo del tamaño de un grano de arroz. Esto es suficiente para proveer. Y hacemos el cepillado, les recomendamos mínimamente 2 veces al día con estas pastas. También suplementos florados, como ser buches florados de fluoruro de sodio, que pueden ser buches semanales, buches diarios después del cepillado. El uso de CPP-ACP sería fantástico que lo hicieran, pero lo que va a ocurrir con el uso de esta pasta es que es muy costosa, es muy elevado el precio. Entonces son muy pocos los padres que están dispuestos a pagar por una pasta dental un dineral y que dure poco tiempo. Si tenemos la suerte de tener pacientes que sí lo pueden acceder y comprar, entonces le vamos a recomendar después del cepillado diario aplicar el CCP-ACP, o sea, mi Paste Plus, sobre las lesiones y luego distribuir con la punta de la lengua por toda la boca, salivar o escupir y no enjuagarse. Y eso realizarlo 2 a 3 veces por día. Estos tratamientos dan resultados, son muy remineralizantes, bajan mucho la sensibilidad, pero hay que usarlos en forma crónica, mucho tiempo, por decirles 2 años, 3 años seguidos, y muchas veces los padres no pueden costear el valor de estas pastas. En el consultorio vamos a utilizar tratamientos con flúor, como ya dijimos, en gel de acuerdo a la gravedad de la lesión o barnices florados. También hay elementos como dentífricos que son ricos en argininas y en aminas que le hacen mucho bien a los elementos dentarios porque quitan la sensibilidad. Entonces, también está recomendado su uso. Y tenemos para utilizar los selladores de fosas y fisuras y agentes también como desensibilizantes, los ionómeros vítreos, que nunca tienen que estar lejos de nuestra mano en la atención de esta patología. Y acá tenemos un paso a paso las pastas desensibilizantes para uso en la casa, que son pastas floradas, como acabo de decir, que contienen arginina y carbonato de calcio, cepillar 2 veces al día, pastas de desensibilizantes, que tenemos el CPP-ACP, luego tenemos enjuagues bucales, que les acabo de decir, con fluoruro de sodio y fluoruro de amina, barniz florado, que tenemos 2 tipos de barnices florados, un barniz florado convencional, que se aplica y en el contacto con la saliva endurece y que va a tener un cierto grado de sustantividad y acción, y el barniz florado fotopolimerizable, que nos asegura que se va a quedar esta lámina, esta capa, como un esmalte de uñas pegado a los dientes, durante más tiempo. Entonces, por supuesto, es un material más costoso que el convencional, pero que también lo podemos utilizar. Y por último está la fotobiomodulación, que se llama fotobiomodulación a la aplicación de una fuente de luz ya muy puntual, ya sea láser o rayos infrarrojos, que van a actuar sobre el metabolismo celular, promoviendo a una recuperación natural, porque acelera el metabolismo, promueve la autodefensa orgánica donde se aplica, y generalmente se aplican estas tecnologías para mitigar los procesos de dolor, sea en heridas, sea en fracturas, y en este caso también se aconseja que se puede utilizar en el caso de la hipomineralización molar incisiva, cuando ésta presenta una gran destrucción y dolor en la pieza dentaria. Obviamente que todo lo que es tecnología láser y este tipo de implementos odontológicos no están aún al alcance de nuestras manos, pero es bueno que conozcamos que también es un recurso válido. Y la prevención intensa, esa que molesta al paciente, esa que nosotros atormentamos a los padres, enseñándoles cómo cepillar la boca a sus niños, cómo mantener la higiene,
cómo asesoramos la dieta y ponemos énfasis en que no a los vicios, no a los líquidos azucarados permanentemente. Por ejemplo, en lo que dicen los padres, toma 2 litros de yogur azucarado por día porque es un yogur entero, o se come 6 danoninos. Todas esas cosas no. Entonces hacemos una prevención bien dirigida, bien vehemente, con mucha seguridad, para convencer a los padres de que nos hagan caso y proteger ese molar que está siendo atacado por esta enfermedad de la que desconocemos bien su origen, de manera que no podemos hacer prevención a que aparezca, pero sí podemos prevenir a que el molar ese no se destruya, podemos evitar la extracción de esta pieza dentaria si la tomamos a tiempo. Y estos defectos del esmalte cualitativos, como la hipomineralización molar incisiva como una entidad patológica, va a tener influencia en el niño, en su salud general y en su calidad de vida. Y no solamente en el niño, sino también va a afectar a los padres económicamente, va a afectar a una sociedad, y porque ustedes se dan cuenta que esta patología ni siquiera está incluida en los servicios sociales de salud. Entonces le implica a la familia una inversión, porque uno puede tener un solo hijo y no le puede resultar difícil, pero hay familias que tienen 4 o 5 hijos, y ustedes se imaginan lo que implica el cuidado y el gasto de esta enfermedad. Acá vemos imágenes de molares afectados por hipomineralización, colocación de ionómeros vítreos y control a distancia, y andan muy bien. Acá también vemos en una misma boca cómo está representado en la imagen de la izquierda. Vemos afectadas las cúspides, pero ya está colocado su ionómero vítreo. Miren acá en el incisivo cómo hay pérdida del tejido, un decombro de ese tejido, quizás este paciente porque no ha llegado a tiempo, pero ya acá vemos cómo ya está restaurado y está protegido. Y ustedes miren el grado de erupción que tiene este incisivo. Le falta muchísimo para terminar de erupcionar, y ya ven que ha habido una destrucción en estos tejidos. Como para cerrar esto, decimos que la MI es una patología de origen sistémico, de etiología desconocida, que produce alteraciones en la fase de transición de los ameloblastos, que va a ocurrir en los 3 primeros años de vida, porque ustedes saben que de 1 a 3 años se forman los incisivos permanentes y los primeros molares permanentes. Es importante que el odontólogo conozca esta patología y comprenda la diferencia que hay entre esta patología y la caries dental, para que haga un diagnóstico correcto, para que no escuchemos que es falta de calcio, ni le introduzcamos palabras y términos a esta patología que no corresponden, y que lo que está pasando, perdón, lo que pasa es que cuando nosotros hemos estudiado en la carrera de pregrado, no existía esta patología descrita en la literatura. Acá Ramiro les comentó que en el año 2003 recién la Academia de Pediatría Mundial en Grecia, europea, recién le pone un nombre y un apellido a esta patología. Entonces lo lógico es que nosotros no aprendimos a reconocer esta patología en la universidad, la estamos aprendiendo fuera. Entonces tenemos que prestar atención porque, por ejemplo, en la IAPD en 2019, que en Santiago de Chile, el tema principal de la reunión mundial de pediatría fue justamente la hipomineralización molar incisiva y la caries de la infancia temprana, que este será motivo de otra charla quizás, muy interesante el tema y un flagelo a nivel mundial. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es conocer esta patología y tratar de registrar cada uno como una práctica todos los días en consultorio para tener una pequeña casuística, y ya sabemos de qué cosas disponemos, de qué herramientas para evitar su progreso y sus consecuencias. Bueno, agradecemos la atención y la paciencia por la hora y porque ya estamos cansados, y si hay alguna pregunta nos gustaría que nos la hagan
ahora para que podamos, en la medida que nosotros sepamos, contestar si tienen dudas. Muchísimas gracias, doctora Gaby, muchísimas gracias, doctor Ramiro. La verdad que muy interesante el tema, muy didáctico también. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer por el chat o lo puede hacer, desactivar el micrófono y lo puede hacer de manera oral. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar, ¿cómo están? Yo quería preguntar, en el caso de utilizar el gel, digamos, la estopicación con flúor, Sí. con el flúor de alta concentración, ¿deberíamos hacerlo también, la aplicación mensual inicialmente, como en el caso de los barnices? Sí, y podría ser más seguido también, ¿no? Podrías aplicar más seguido. Eso uno lo gradúa de acuerdo a la respuesta del paciente. Por ejemplo, si el paciente no tiene ruptura en la estructura del molar, vos podés aplicar, sí, lo podés hacer una vez cada 15 días, una vez por mes, y cuanto más aplicamos, más remineralización va a ocurrir y menos problemas va a tener el paciente. Más cuidada va a estar esa pieza dentaria. Y se pueden aplicar, utilizar, digamos, utilizar el gel de flúor, además utilizar mi paste, por ejemplo, o sea, utilizar varias opciones, no hay riesgo de mi paste de una puede fluorosis en combinar. los dientes no erupcional. No. La fluorosis se va a producir por el flúor ingesta. Sistémico, sí. Sistémico Bien. únicamente. Sí. Entonces vos, por un lado, el gel de flúor o el barniz fluorado tiene su concentración de flúor, y por otro lado, mi paste provee de calcio y fosfato. O sea, no proveen de lo mismo, pero sí están los científicos estudiando manejan la probabilidad de la sinergia entre el flúor y el calcio y el fosfato. O sea, se potencian y van a producir una mejor acción sobre la superficie del elemento dentario, remineralizando y evitando la sensibilidad. Perfecto. No es peligroso, lo podés utilizar. Perfecto. Y la aplicación de mi paste es, ya sé que es después del cepillado, que como se coloca con el cepillo también. Sí. Se aplica con el dedo o en el Bien, cepillo, solo sobre las en la lesiones. zona, y con Sí. la puntita de la lengua se distribuye por toda la boca. Se deja actuar unos minutos y se escupe y no se enjuaga. Bien, muchas gracias. No, por nada. Acá es agradecimiento, muchísimas gracias, todo clarísimo, excelente. Una doctora que pregunta, ¿el nitrato de plata es recomendable? No, generalmente no. Para este tipo de patología no se recomienda. Hay una estructura, el nitrato de plata y todos los cariostáticos, ¿no es cierto? La aplicación de cariostáticos no se emplean actualmente porque tiene varios inconvenientes. Hay que tener una agudeza en el diagnóstico para no producir daños bastante graves a nivel radicular, a nivel de cemento y de hueso alveolar, y aparte hacen algo bastante desagradable, nos dejan negros los dientes. Y yo creo que estamos siempre tratando de restablecer la autoestima del niño, y este es un molar permanente, peor todavía. Entonces no lo utilizamos para esta patología, de hecho no. Y aparte tampoco se sabe el grado de penetración que Claro, tiene y que esto puede afectar, a veces poner el nitrato de plata y afecta a la pulpa directamente. Exactamente. Por eso digo la agudeza del Entonces diagnóstico. lo que nosotros estamos tratando es de conservarlo, de salvar la pulpa y de protegerlo para en el futuro poder hacer una restauración, y si le ponemos el nitrato de plata, lo estaríamos condenando directamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, excelente. Bueno,
Gracias a ustedes, sabemos que estamos todos cansados, larga la jornada y tienen ganas de escuchar, yo creo que no tendría ganas, pero me encanta que participen porque la verdad que esto es algo, como les digo, no nos enseñaron en la facultad, recién ahora lo estamos incorporando y me parece que estamos todos disculpados de a veces desconocer esta patología, pero bueno, está bueno que nos enteremos, que prestemos mucha atención y que también podemos diagnosticar y derivar si no nos animamos a tratar, pero ya estamos en conocimiento de esta patología que ha sido tema en todo el mundo. Les agradecemos nosotros a ustedes de la invitación y siempre estamos dispuestos desde nuestros lugares particulares y desde nuestra cátedra para colaborar en todo lo que necesiten con respecto a lo que atañe a la odontopediatría. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Gaby, muchísimas gracias, doctor Ramiro, y muchísimas gracias a todos los colegas que se han conectado, ¿sí? Así que bueno, que tengan buenas noches y hasta luego, que anden bien. Gracias, Juan, igualmente. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Adiós, adiós.